Ya, listo. Bueno, creo que ya vamos comenzando. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gerardo Luna y bueno, bienvenidos a esta tercera sesión que ya tenemos en NIC, en Neuroscience Interest Club. Em, pero antes de comenzar, quisiera saber si es que se me escucha bien y si es que se ve bien mi pantalla. No sé si alguien podría decírmelo por el chat. Sí, sí te escucha bien y sí te ve bien, Gerardo. Ah, ya. Listo. Bueno, vamos a comenzar. El tema de la sesión de hoy es tronco encefálico, topografía de la lesión y mnemotecnias. Y bueno, esta sesión surgió en el contexto de la unidad de neurología en medicina interna, en la cual, pues, una de las estructuras, creo, más complicadas, o que se piensa que son más complicadas en el abordaje del sistema nervioso, es el tronco encefálico, debido a que hay pues todas las vías descendentes desde el encéfalo, pues tienen que pasar por allí para llegar hacia el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Y también allí en ese nivel se encuentran todos los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Y todo ello puede ser bastante complejo, los diferentes síndromes que se presentan en esta estructura. Entonces, por eso creí conveniente hablarles acerca de unas mnemotecnias que son un tanto conocidas, pero que sumado a las mnemotecnias que ya existen, traté de agregar un poco más y también agregar algunas consideraciones respecto a algunas patologías interesantes que se pueden presentar a este nivel. Entonces, comencemos. Ay, ay, a veces se me cuelga. Ya, entonces, como siempre, vamos a comenzar con un caso. Y el caso es, pues, de una paciente mujer de 75 años que reporta que de manera repentina no pudo mover sus extremidades izquierdas. Al examen neurológico, su lengua se desvía a la derecha al protruirla y es incapaz de detectar vibración en su hemicuerpo izquierdo. Entonces, de buenas a primeras, teniendo este problema, vemos que es un caso de un episodio agudo de debilidad. Y como sabemos ya por la primera sesión, en la cual abordamos el largo y tendido el problema de debilidad desde el enfoque neurológico, pues esa sería también una forma de resolver este caso, ¿no? Vemos que hay una debilidad hiperaguda y cuando pensamos de un evento hiperagudo en neurología, normalmente se lo relaciona con eventos vasculares, aunque va a haber ciertas excepciones. Hay una desviación de la lengua, aquí es recontra fácil de interpretar que probablemente nos encontremos con un problema a nivel del hipogloso, ¿no? Y es incapaz de detectar la vibración en su cuerpo izquierdo, que si recordamos bien, la vibración es de las modalidades sensitivas de las que se encarga la vía de la columna dorsal lemnisco-medial, que es diferente de la vía espinotalámica, que es principalmente termoalgésica, ¿verdad? Entonces ahí vemos, de buenas a primeras podemos interpretar eso del caso, pero la cuestión que nos tiene reunidos aquí es revisar cómo desde un enfoque sistemático podemos resolver este problema rápidamente, ¿no? En el contexto de preguntas de examen. Entonces, para ello, a ver, eh, para ello, pues eh, creí conveniente traer el recuerdo de este esquema, ¿no? Donde debimos primero, en un caso de debilidad, determinar que si es que es verdaderamente un caso de debilidad o si es que no lo es, si es, nos puede ubicar tanto en el sistema nervioso central como el periférico, como en la unión neuromuscular o como en el músculo, ¿verdad? O incluso problemas como la apraxia, que son funciones cerebrales superiores también pueden confundirse con cierto grado de debilidad. Así que, bueno, este esquema no es perfecto. Pero si es que es un evento hiperagudo, probablemente nos encontremos a nivel del sistema nervioso central. Em, y bueno, el workup que tenemos ante una sospecha de ACV es así de una manera bien
bien simplificada, es que tenemos una sospecha clínica, le hacemos estudios de imágenes y posteriormente la intervención terapéutica. Y lo que hace complicado este tipo de, bueno, los eventos vasculares en general, eh, es que los estudios de imágenes van a necesitar de bastante expertise para poder determinar qué vaso está comprometido, ¿no? Qué área del cerebro está comprometida, si es que la clínica que hemos encontrado en el examen físico se correlaciona con lo que encontramos en las imágenes, si es que no encontramos nada en las imágenes, en qué pensamos, qué imágenes solicitamos, todo ello es importante tener en cuenta y bueno, no se revisará ahorita por obvias razones, pero que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, cuando llega el estudio de imágenes, pues tendríamos que estar en la capacidad de reconocer qué territorio vascular está siendo comprometido, ¿no? Y bueno, para ello hay cierto preludio, ¿no? En esta sesión hablaremos bastante de estas arterias, aunque principalmente de las más representativas, ¿no? Sabemos de que desde de la arteria subclavia parten las arterias vertebrales, estas arterias vertebrales ascienden y posteriormente pues van a formar la arteria basilar, de la cual van a partir diferentes arterias como la AICA, que es la Anterior Inferior Cerebral Artery, la PICA, que es la Posterior Inferior Cerebral Artery, la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral posterior. Todas ellas van a ser importantes para la irrigación del tronco cerebral y de ellos las vamos a incluir dentro de este conglomerado de conceptos que vamos a revisar para el abordaje sistemático de problemas en el tronco cerebral. Y aquí tenemos una cara lateral, ¿no? Donde podemos ver mejor estas estructuras vasculares. Ahora, ahora que ya tenemos esta introducción, vamos a hablar de qué es, bueno, del principal asunto que nos tiene reunidos, ¿no? Las mnemotecnias y la principal mnemotecnia que existe a nivel del tronco cerebral es la regla de los cuatro. Y yo creo conveniente que primero de esta regla de los cuatro vamos a revisar lo que compete a los núcleos y su ubicación. Con los núcleos me refiero a los núcleos de los nervios craneales. Y bueno, este es un esquema que parte de lo que enseña esta regla de los cuatro y está organizado em, de manera pues que nos vamos a ubicar en cada nivel del tronco cerebral, desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Y lo que está en rojito es las arterias. Y lo que está acá en anaranjado, pues es la zona medial, que es lo que está cerca de la línea media, y la zona lateral. Antes de comenzar, también hacer la salvedad de que esta cuestión de lateral y medial hace referencia solamente la mitad del tronco encefálico. Es decir, si es que tenemos aquí un tronco entero, lo partimos a la mitad y la porción que está más cerca de la línea media, eso es a lo que me refiero con la porción medial y la porción lateral es la que está más alejada de la línea media. Y bueno, entonces, haciendo esa salvedad, primero, en la regla de los cuatro, lo que hay que tener en cuenta es de que em, hay, pues, principalmente cuatro núcleos de nervios craneales que se encuentran a nivel del puente de Barolio, que es la estructura que está en el nivel medial, ¿no? Del tronco cerebral. Esa es la estructura que nos va a servir de referencia. En este puente de Barolio hay cuatro nervios craneales que ven acá. El trigeminal, el facial, el vestíbulo coclear y el abducens. Por encima del puente de Barolio hay cuatro nervios craneales y por debajo hay los otros cuatro. Ahora, sabemos que el primero y el segundo, que son el olfatorio y el óptico, no se encuentran a nivel del tronco cerebral. Los restantes, o sea, el tercero, el oculomotor y el cuarto, el troclear, sí se encuentran dentro del tronco cerebral, específicamente en el mesencéfalo. Por debajo del puente de Barolio se encuentran los cuatro restantes, que serían, pues, el glosofaringeo, vago e hipogloso, que sí se encuentran a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo,
y el accesorio espinal que parte principalmente de segmentos cervicales y no tanto del tronco cerebral. Ahora, ¿dónde es importante la distinción entre estructuras laterales y mediales? Bueno, cuando hablamos de las estructuras que se encuentran a nivel medial, vamos a tener en cuenta que son principalmente cuatro. Son cuatro estructuras que se encuentran a nivel medial y son los divisores de 12. Entonces, tenemos 12 nervios craneales y si es que los dividimos bueno, y si es que recordamos los divisores de 12, excepto el uno y el 2, entonces tenemos estas cuatro estructuras que son 3, 4, 6 y 12. Y así lo pueden ver, ¿no? Está el 3, el 4, el 6 y el 12. También, como ya se había mencionado, eh, tras haber identificado que hay cuatro estructuras, o sea, cuatro núcleos a nivel del puente de Barolio, por encima de esos cuatro núcleos va a haber otros cuatro núcleos, pero que van a estar en el céfalo o más arriba, en el mesencéfalo o más arriba, perdón. Y en el mesencéfalo se encuentran los dos que sí están en el tronco, que es el oculomotor y el troclear. Y por debajo, el glosofaringio, vago e hipogloso, están, si es que se dan cuenta, en un orden, ¿no? Seguimos desde el uno, 2, 3 y 4 y luego el 5, 6, 7 y 8 y luego el 9, 10, 11 y 12. Entonces, tras esta, tras esta explicación, deberíamos ser capaces de poder ubicarnos a nivel del tronco cerebral cuando hagamos referencia a un nervio craneal. Pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas excepciones, porque no todos los nervios cumplen con esa regla. ¿Cuáles no cumplen con esa regla? Principalmente los que tienen el asterisco, el trigeminal y el vestíbulo coclear. Ahora, en cuanto al trigeminal, es un tanto, es un nervio bastante especial porque tiene núcleos que se encuentran a lo largo de todo el tronco cerebral. Y especialmente uno es el que es más longitudinalmente extenso. El que se encarga de las modalidades más superficiales de la sensibilidad de la cara, ese tiene el nombre de núcleo espinal trigeminal y como su mismo nombre lo dice, es espinal, también comprende no solamente va desde el tronco cerebral, sino que también llega hasta las porciones cervicales dentro de la médula espinal. Entonces, no nos va a servir tanto para ubicarlo a nivel del puente de Barolio, puesto como ya bien mencionado, tiene su estructura, es longitudinalmente extensa y puede encontrarse en el puente de Barolio, bulbo raquídeo, y médula espinal en sus segmentos cervicales más superiores. Pero sí nos va a servir para ubicarnos más lateralmente a nivel del tronco cerebral. Eso es principalmente para lo que había mencionado, las vías termoalgésicas, que son lo análogo al tracto espinotalámico que se encuentra por debajo de la cara y también, bueno, en la porción posterior que también es innervada por segmentos medulares. Em, y el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es un nervio bastante complejo, ¿no? Tiene su porción vestibular que sirve para el equilibrio, para ubicarnos en el espacio y coordinar nuestra motricidad, y también la porción coclear que sirve para la audición, básicamente. Entonces, aquí la excepción es de que los núcleos vestibulares, perdón, pueden encontrarse tanto en el bulbo como en el puente Barolio. O sea, no cumplen la regla de que principalmente se encuentra en el puente de Barolio, como pueden ver aquí, ¿no? Que deberíamos ubicar a los cuatro nervios que se encuentran medialmente, el 5, 6, 7 y 8, en el orden del 1 al 12, pero en este caso no se cumple. Los demás, en líneas generales, sí van a cumplir esta distribución, aunque siempre hay ciertas salvedades, ¿no? Con esta regla no vamos a encontrar una exactitud per se. Ahora, también es importante mencionar de que las estructuras vasculares que había mencionado que se encuentran de este rosado, aquí, pues es importante decir sus nombres, ¿no? Esta es la arteria cerebral posterior, arteria cerebral posterior. Como recordarán,
la circulación del encéfalo se suele dividir en dos, ¿no? Hay la circulación anterior y la circulación posterior. En reglas generales se menciona que la circulación posterior es el sistema vértebro-basilar, arterias vertebrales, arteria basilar, y la circulación anterior parte de la carótida interna y se forma la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, esta arteria cerebral posterior no solamente irriga al occipital, sino de que también tiene ramas que van a irrigar al mesencéfalo, pero principalmente en su porción más dorsal, ¿verdad? Ya. Em, Después tenemos a la AICA, que ya se había mencionado, es la Anterior Inferior Cerebellar Artery, que es básicamente la arteria cerebellar anterior inferior. La arteria basilar, que es la que va por en medio, ¿verdad? La PICA, que es la Posterior Inferior Cerebellar Artery, o arteria cerebellar inferior posterior. Y la ASA, que es la arteria espinal anterior. Ahora, aquí no hay que tener confusión porque si bien hace recordar a la arteria que irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal, también a nivel del tronco cerebral va a irrigar a la médula oblongada en su porción medial, ¿no? Entonces esto también, tal cual como se cumple con los núcleos de los nervios craneales, también se cumple para las porciones laterales y mediales con respecto a la vasculatura. Ya, entonces espero que haya quedado claro esta primera parte de la regla de los cuatro. Si es que no, pueden plantear sus preguntas. Em, y ahora seguimos, ¿no? Entonces, aparte de la ubicación de los nervios craneales, que ya hemos establecido cuáles cuatro están en el medio, cuáles cuatro están por arriba y cuáles cuatro están por abajo, también la regla de los cuatro nos va a servir para identificar qué estructuras son laterales y qué estructuras son mediales, teniendo en cuenta que nuestra unidad de análisis es solamente una mitad del tronco cerebral, ¿no? Ya hemos escogido una mitad, puede ser izquierda o derecha, pero es la mitad. La porción que se aleja más de la línea media es lateral y la que se acerca más de la línea media es la medial. Vale la pena tener en claro eso. Entonces, estas estructuras son, como ven, principalmente tractos, ¿no? Aunque también hay un núcleo que es el núcleo trigeminal espinal. Y bueno, las estructuras que se encuentran laterales las he puesto en su nombre en inglés, no por las puras, sino porque de esa manera calzan con la mnemotecnia original. De igual manera con las estructuras mediales. Las estructuras laterales son las side structures, que se traduciría en inglés como efectivamente estructuras que se encuentran más lateralmente, y van a empezar con la S, y son cuatro. Entonces, a esas son las que están allí en la diapositiva. Es el tracto espinocerebelar, y eso a qué hace referencia. Bueno, toda la sensibilidad del cuerpo, desde el cuello para abajo, tiene como punto de partida, o los somas, que son las primeras neuronas que van a recibir tal información, son los ganglios de la raíz dorsal. De allí parte tanto la vía espinotalámica como la vía de la columna dorsal lemnisco-medial, como también la vía espinocerebelar. Y si es que es espinocerebelar, eso significa que va desde la espina o de la médula espinal hacia el cerebelo, ¿no? Eso debe quedar bastante claro. Y pues esta vía es una vía ascendente y en su ascenso se encuentra lateralmente a nivel del tronco cerebral. Entonces, por eso es una side structure y comienza con S y así nos podemos acordar, ¿no? Otra estructura es la vía espinotalámica, que tiene su primera neurona, como ya saben, el ganglio de la raíz dorsal, decusa a nivel de la médula espinal. Cuando ingresa a la médula espinal, asciende unos cuantos segmentos medulares, más o menos unos dos, y después decusa a nivel de la comisura blanca anterior, ¿verdad? A ese nivel es el que decusa. De hecho, eso era lo que daba el diagnóstico en el primer caso que revisamos.
Y esta se encarga de la sensación termoalgésica corporal. El núcleo trigeminal espinal es el que se encarga de esta sensación termoalgésica, pero a nivel de la cara. Y eso está a cargo del nervio trigeminal, ¿verdad? Eso es bastante concreto. Y el sympathetic pathway o la vía simpática hace referencia a todo el tracto que va desde el hipotálamo posterior, que es el área que se encarga del sistema nervioso simpático, que desciende mediante el tracto espinal, hipotálamo espinal, perdón, hacia el núcleo silvoespinal de Butch a nivel de C8-T1, o sea, desde el final de la médula espinal cervical con la unión con la torácica. De allí hay un núcleo especial que se encuentra en el asta lateral de la médula y de allí parte hacia la cadena simpática, ¿no? Entonces, en su porción dentro del tronco encefálico, va a estar como tal, como un tracto, que es el tracto la vía simpática, ¿no? Y que se encuentra también lateralmente. Si es que se interrumpe la vía simpática, claramente va a dar un síndrome de Horner, como ya habíamos visto, que era el caso era el caso de la primera paciente que revisamos. Pero en su caso se había interrumpido ya a nivel de el tracto que desciende de manera lateral del hasta lateral de la médula espinal. Ya, espero que eso haya quedado claro. Y bueno, ahora pasamos a las porciones más mediales dentro del tronco cerebral. Estas van a ser las estructuras motoras principalmente. Y si es que son motoras, eso significa que son descendentes, porque para que uno mueva, tiene que primero activar su corteza cerebral, ¿no? El área premotora en el frontal, premotora y motora en el frontal, que, bueno, tras la regulación del movimiento que aporta el cerebelo y los ganglios basales, pues va a ordenar el movimiento de ciertos grupos musculares. Pero em, en estas estructuras mediales, que principalmente son motoras, em, no, bueno, no todas las estructuras cumplen esa regla, ¿no? También hay otras estructuras que ahorita comentaremos que no necesariamente son motoras. Pero la estructura motora por excelencia es la vía em, corticoespinal, el haz corticoespinal, ¿no? Que tiene su primera motoneurona en la corteza frontal, en el giro prerolándico. Ahí es donde está el homúnculo de Penfield y desde donde descienden por em, por la corona radiada, la cápsula interna, ¿no? A nivel em, de, del posterior limb de la cápsula interna y luego ya desciende en el tronco encefálico como el haz corticoespinal. Esa es una estructura que se encuentra más medialmente. El lemnisco medial, que es parte de la vía columna dorsal lemnisco medial, es en su porción ya dentro del tronco, ya adecusado a nivel de la médula oblongada inferior y está ascendiendo contralateralmente, ¿no? Es la vía que se encarga de la sensibilidad más fina, ¿no? Y esta sensibilidad más fina, pues eh, hablamos de la propiocepción, de la sensación vibratoria o de la palestesia, que es justo lo que está interrumpido en la paciente, y el tacto epicrítico, ¿no? Que es el tacto más superficial, ¿no? También otra estructura es el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial, que su mismo nombre indica que se encuentra más medialmente, pues comunica a tres estructuras principales. Bueno, en realidad a cuatro estructuras principales. Al oculomotor, que es el tercero, al troclear, que es el cuarto, al vestibular, que es el octavo, y al abducens, que es el sexto, ¿no? Y a todos los que he mencionado son los oculomotores más el vestibular. ¿Y por qué el vestibular? Porque el vestibular nos indica en qué posición está la cabeza. Y si es que se dan cuenta, cuando uno mueve la cabeza, los ojos tienen un movimiento
que antagoniza al movimiento de la cabeza, porque lo que quieren nuestros ojos es que mantengan una mirada fija. Y ese es el vestíbulo, digo, perdón, el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? El tracto que se encarga de coordinar todo ello, que todos los núcleos oculomotores se muevan de manera coordinada, es el fascículo longitudinal medial. Es una estructura muy mielinizada. Y si es que se interrumpe, pues, por una lesión X, pues puede dar una oftalmoplegia internuclear, aunque se le suele vincular más con una enfermedad en específico, que es la esclerosis múltiple. Y por último, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los núcleos motores que se encuentran medialmente son los divisores de 12, ¿no? El 3, el 4, el 6 y el 12. Ya, entonces así ya habríamos completado gran parte de esta regla de los 4. Pero bueno, no todo es tan bonito en el tronco, en los problemas del tronco cerebral, porque sabemos que existen epónimos que hacen mucho más compleja la vida, ¿no? Porque uno no puede simplemente aplicar una mnemotecnia que te haga recordar de manera fácil, sino que de hecho tienes que memorizarte sí o sí los nombres de algunos síndromes, ¿no? Pero acá retrocedí porque quería simplemente que tengan en cuenta de que, según la regla de los 4, uno podría llamar a los síndromes que se ubican en el tronco cerebral como, por ejemplo, si es que identificamos que están comprometidas principalmente estructuras em, laterales de la médula oblongada, entonces podríamos deducir em, que nos encontramos en un síndrome vulvar lateral, ¿no? Si es que está afectado el glosofaringio, el vago, y a la par están afectados todos estos tractos que se encuentran lateralmente, ¿no? Así podríamos construir síndromes. De la misma manera, el síndrome lateral pontino, medial pontino, síndrome medial del mesencéfalo, síndrome lateral del mesencéfalo, y así se construyen síndromes, sin la necesidad de epónimos. Pero sí hay algunos epónimos que hay que considerar y que tener en cuenta, así que los he colocado aquí, teniendo también la salvedad de que muchos de estos epónimos no hay realmente un consenso que establezca taxativamente, ¿no? Estos se presentan exclusivamente con esto y esta es la ley y así es, ¿no? Sino de que autores, que en su mayoría fueron franceses, describieron fenómenos que claramente lo documentaron de tal manera, pero ya en la práctica y con las investigaciones, pues se ha optado por diferentes sistemas de clasificación que no toman tanto en cuenta los epónimos, sin embargo, hay que mencionarlos. Un epónimo súper importante del que nunca hay que olvidarse y que, dicho sea de paso, también es dentro de las tres estructuras del tronco cerebral, las que más se corresponden con la mnemotecnia que acabo de mencionar, son los síndromes que comprometen a el bulbo raquídeo o médula oblongada, que es el síndrome de Wallenberg, síndrome de Dejerin, Babinski y el síndrome de Babinski-Nagelot. El síndrome de Babinski-Nagelot suma tanto la afectación de Wallenberg y de Dejerin. Es la suma de ambos, por eso lo he colocado así. Y el síndrome de Wallenberg se da característicamente por un infarto de la pica. Y si es que se encuentra lateralmente, ya sabemos que son las side structures que comprometen al tracto espinocerebelar, al tracto espinotalámico, al núcleo trigeminal espinal, ¿no? Y así, ¿no? Vamos construyendo los síndromes. También con los núcleos de nervios craneales. Otros síndromes que cabe mencionar, por ejemplo, el síndrome de Villard-Gubler, que es un síndrome pontino-ventral, está colocado de esta manera no para que piensen de que es la sumatoria de Marie-Foy y Foville, sino de que es porque se encuentra más ventralmente, o sea, más anterior, si es que hablamos en términos simples. El síndrome de Parinot también no le he colocado en esta
no es análogo a lo que he mencionado de Babinski-Nagiot, que es la sumatoria, sino de que en este caso nos encontramos con un síndrome del mesencéfalo más del tectum del mesencéfalo, ¿no? Un síndrome que compromete las estructuras más posteriores, ¿no? Más o menos a este nivel, que es el tectum, que es donde se encuentran los colículos, ¿no? Y del cual vamos a hablar ahorita en siguientes diapositivas porque tiene una fenomenología bastante particular. Y bueno, siguiendo, entonces, ahora pasamos a resolver el caso clínico. Bueno, ya habíamos comentado algunas cositas, ¿no? De este caso clínico. Y bueno, hemos establecido que tiene una hemiparesia izquierda que parece ser simétrica en cuanto a su afectación tanto de miembro superior e inferior. Y si es que también compromete a la cara, y si es que nos hubiera dicho el caso que compromete a la cara contralateral, eso haría y automáticamente nos haría pensar, ah, ya, síndromes alternos, tronco cerebral. ¿Y por qué es alternos? Porque los nervios craneales no decusan, salvo el cuarto sí decusa, el troclear sí decusa, y por eso antes de que decusen las vías descendentes, que decusan el nivel de la médula oblongada, o sea, la última estructura del tronco, van a encontrarse em, en la porción contralateral, ¿verdad? Antes de decusar y llegar hacia los músculos que inervan. Pero los nervios craneales no decusan. Entonces vamos a tener fenómenos como se afecta la hemicara izquierda y hay una hemiparesia derecha. En este caso es al revés, pero no hacen referencia a la debilidad de la cara. Desviación de la derecha de la lengua, que si es que hablamos de una afectación del hipogloso, es una afectación, si es que es una afectación de la motoneurona inferior, la desviación va a ser ipsilateral. Eso que hace referencia que si es que se afecta el hipogloso o su núcleo en la porción derecha del cuerpo, entonces la lengua se va a desviar hacia la derecha, porque los músculos que se encargan de la protrusión de la lengua, hacer así con la lengua, em, en el izquierdo van a estar bien activados, a diferencia del derecho, que no van a estar tan activados, y eso va a generar de que haya una fuerza mayor en la porción contralateral, y de esa manera la lengua apunta hacia la porción que está afectada, ¿no? Por eso también la mnemotecnia aquí es de que el enfermo está lamiendo sus heridas, porque se desvía hacia donde está el problema, la lengua. Pero eso solamente se cumple en lesiones de motoneurona inferior. En motoneurona superior es al revés. Hipopalestesia izquierda, que es que ha disminuido la sensibilidad a la vibración en el hemicuerpo izquierdo, y eso nos trae como al recuerdo el concepto de la sensibilidad más profunda, ¿no? La que se encarga de la sensibilidad, lo cual tiene su primera neurona a nivel del ganglio de la raíz dorsal y después asciende en las columnas dorsales, ¿no? Lo que se encuentra en la topografía de la lesión. Bueno, tenemos ahí, creo que se había em, algo pasó. Sí, a ver, voy a ver de solucionar el tema, porque me sale de que el host. Ah, ya. A ver, no sé en qué parte me había quedado.
Si es que alguien me puede decir. A ver, a ver. En hipopalestesia izquierda. Ah, ya. A ver. Y entonces, estaba mencionando, supongo que ahí se había quedado. Ya. Si es que hay hipopalestesia izquierda, hay una disminución en la modalidad sensitiva de la vibración en el hemiscuerpo izquierdo. Y eso quiere decir un compromiso de la vía de la columna dorsal lemniscomedial que se encarga de la sensibilidad más profunda, ¿verdad? Entonces, em, tenemos ahora que ubicar pues la topografía de la lesión, la arteria que está comprometida y qué mecanismo suponemos que ha generado tal lesión. Y bueno, como ya hemos discutido en esta breve discusión de los síndromes, podríamos colegir de que si es que se afecta una estructura medial, que es la vía corticoespinal, que genera la hemiparesia izquierda, pues nos encontramos medialmente en el tronco cerebral, ¿no? Ya, estamos en la porción medial, porque por allí desciende la vía corticoespinal. Hay una desviación derecha de la lengua. Si es que hay una desviación derecha de la lengua, hay una afectación del hipogloso. El hipogloso es un núcleo motor medial divisor del 12. Es el mismo 12, ¿no? Entonces nos refuerza la idea que estamos medial, pero no solamente nos dice que está medial, sino que nos dice que estamos en la porción más caudal del tronco, que es la médula oblongada. Y como estamos en la médula oblongada, entonces ya tenemos bien localizado, ¿no? Estamos en la porción medial de la médula oblongada. ¿Y qué arteria irriga a la médula oblongada? Bueno, esa es la ASA, ¿no? La arteria espinal anterior. Diferente que si fuera las estructuras laterales, que eso significa Wallenberg, y Wallenberg significa pica. Bueno, ahora me acabo de dar cuenta que no había mencionado también la hipopalestesia izquierda, pero si mal no recuerdan, la hipopalestesia izquierda, lemnisco medial o medial lemniscus en inglés, comienza con M, se encuentra medialmente y nos refuerza la idea que estamos ante un síndrome medular medial, que tiene el nombre, el epónimo de síndrome de Dejerine. La arteria comprometida es la ASA y el mecanismo suele ser aterotrombótico. Es en estos pequeños infartos a nivel de circulación posterior. Y ahí vemos, esta es una de resonancia magnética en difusión y ahí vemos las hiperintensidades que se van a encontrar a los 30 minutos de producirse un stroke isquémico, ¿no? Ahora, comentarios acerca em, de algunos síndromes importantes que comprometen al tronco. Uno de ellos es el síndrome de enclaustramiento o locked-in. En el síndrome de enclaustramiento o locked-in, pues lo que va a pasar es que va a afectarse de manera preferencial la porción más ventral o anterior del puente de Barolio. ¿Qué está irrigado? ¿Qué arteria irriga esta zona? Pues es la arteria basilar, ¿no? Pero en el síndrome de locked-in se tiene que afectar ambas porciones, sí, tanto la izquierda como la derecha. Entonces, normalmente, bueno, una de las causas es, por ejemplo, una trombosis de la arteria basilar. Y si es que comprometemos la porción más ventral, es ahí justo donde se encuentran lo que desciende mediante los pedúnculos cerebelosos, ¿no? La vía corticoespinal y la córtico-vulvar. Entonces, va a haber una cuadriparesia total, no va a haber ningún tipo de movimiento en la persona, salvo movimientos de los ojos, pero no en cualquier dirección, sino van a ser movimientos verticales. Y eso es justo lo que quería comentar y por lo que me parecía interesante revisar este síndrome. Y es que no mucha gente le presta atención a estos
apartados de la fisiología de los movimientos oculares. Para empezar, ideas simples es de que la mirada tiene diferentes núcleos y que estos núcleos se dividen principalmente en mirada horizontal y vertical, aunque claramente no vemos de manera solamente horizontal y vertical, sino de que hay una conjugación de ambas. Pero con fines didácticos se le divide así. Y la mirada horizontal tiene estructuras bien particulares que se van a encargar de esta. La vía que se encarga de la mirada horizontal parte desde la corteza eh, de el frontal eye field o el campo visual frontal contralateral. Y ahí vemos de que este right frontal eye field, que es el área 8 de Brodmann, desciende hasta el tronco cerebral a nivel del puente y decusa para ir hacia la formación reticular paramediana pontina. Esta formación reticular paramediana pontina es un núcleo que se encuentra asociado al abducens, que es el nervio craneal sexto, ¿verdad? Que se encuentra a nivel del puente. Y bueno, entonces, esta neurona que desciende, luego, bueno, aporta la información a la formación reticular paramediana pontina y de allí tiene que comunicarse con el abducens ipsilateral. Ahí vemos el abducens, ¿no? Y después de comunicarse con el abducens, que es un núcleo asociado, el abducens se tiene que comunicar con el oculomotor mediante el fascículo longitudinal medial, lo que estaba mencionando. ¿Y esto por qué? Porque el abducens se encarga de abducir al ojo, o sea, de activar al recto lateral. El recto lateral que va, por ejemplo, el abducens, si es que se activa el abducens, va a ser de que la mirada se desvíe de manera ipsilateral. Si es que es el abducens izquierdo, va a ser de que los ojos miren hacia la izquierda. Pero, ¿cómo lo hace? Bueno, activando al músculo que es inervado por él, que es el recto lateral, pero también comunicándose con el oculomotor para que active al recto medial, ¿no? Entonces, todo eso está en el puente. Y si es que se daña el puente en un síndrome de claustramiento, no va a haber movimientos. O sea, aparte de que hay una cuadriparesia, no puedes mover nada, tampoco puedes mover los ojos en dirección horizontal. No puedes mirar de derecha a izquierda. Pero sí se van a preservar ciertas funciones que van a comprometer a la mirada vertical. ¿Por qué? Porque la mirada vertical tiene un origen diferente. Va a estar principalmente a nivel, el centro de la mirada vertical va a estar principalmente a nivel de la unión entre el tálamo y el mesencéfalo. Sabemos que de acá está el diencéfalo y ahí por continuidad está el mesencéfalo, puente, médula elongada. Y en la unión entre el mesencéfalo y el tálamo, la thalamomesencephalic junction, que se le llama en inglés, de allí parte el núcleo, ¿no? De la mirada vertical. Y ese núcleo luego ya se tiene que comunicar con el oculomotor para coordinar la mirada vertical. Entonces, estas estructuras que se encuentran más dorsalmente no van a ser afectadas por lo que está pasando a nivel del puente, que está más abajito, ¿no? Y incluso es otra arteria, porque ellos son irrigados principalmente por la arteria cerebral posterior, claro, la arteria cerebral posterior, y también por la arteria cerebelar superior, pero eso ya es otra historia. Entonces, sí va a haber mirada vertical. Eso es algo importantísimo en el síndrome locked-in. Ahora, ¿qué pasa si es que afectamos esta zona de la que estaba hablando, que es la porción que es el techo del mesencéfalo, ¿no? El tectum. Pues puede generarse un síndrome de Parinot. ¿Y qué se puede generar qué puede generar un síndrome de Parinot? Un pinealoma. Porque como ven, aquí, a este nivel, no deberían de estar pues los colículos, ¿no? El mesencéfalo íntegro, pero no, porque hay un proceso neoproliferativo, que es un pinealoma, ¿no? Que lo comprime. Y si es que lo comprime, a este nivel, en los colículos,
pues va a generar una constelación de fenómenos que van a reflejar tal afectación, los cuales son estos. Hay una retracción del párpado bilateral, hay una disociación entre el reflejo fotomotor y la acomodación, va a haber un nistagmo de convergencia-retracción, parálisis de la visión vertical superior. Ahora, las ideas simples de estos fenómenos es de que el oculomotor que está aquí recibe el impulso supranuclear, o sea, lo que está antes del oculomotor, se encuentra a nivel del tectum, que es el techo, ¿no? Y también en estructuras más superiores. Y ellos lo que hacen es inhibir a lo que quiere hacer el oculomotor. ¿Y qué quiere hacer el oculomotor? Bueno, inerva a ciertos músculos extraoculares, al elevador del párpado, para abrir el párpado, y también a la mayoría de oculomotores, excepto el recto lateral, que ese es del abducens, y el oblicuo superior, que ese es del troclear. Pero si es que no se puede inhibir correctamente el oculomotor porque el impulso supranuclear se interrumpe, entonces lo que va a suceder es de que va a actuar de manera exagerada el oculomotor. Entonces va a activar demasiado al elevador del párpado y también va a activar a los demás músculos extraoculares, o sea, el recto medial y los rectos superior, inferior y el oblicuo inferior, ¿no? Y eso es lo que va a producir al nistagmo de convergencia-retracción, que no es un nistagmo per se porque no son contracciones rítmicas, pero imagínense de que, ¿qué pasaría si es que activas demasiado a los rectos mediales? Pues los ojos van a converger, ¿no? Porque no se está activando los abductores, sino los mediales, entonces convergen. Y los rectos superior e inferior también van a activarse, entonces van a hacer que el ojo se vaya para atrás. Entonces el ojo va a estar en esa cuestión, en ese oscilamiento, y eso es lo que se llama el nistagmo de retracción y convergencia, ¿no? Y bueno, la retracción del párpado de la que había hablado. También va a haber una disociación entre el reflejo fotomotor y la acomodación, y la idea simple de aquí es de que el reflejo fotomotor también tiene su impulso supranuclear a nivel del tectum del mesencéfalo. Entonces, si es que lo afectas, se afecta el fotomotor. En cambio, la acomodación son estructuras más superiores o rostrales, ¿no? Más rostrales. Entonces no se van a afectar por un proceso que afecte principalmente al tectum. Y bueno, también va a haber parálisis en la visión vertical superior, porque la visión vertical superior es diferente a la visión vertical inferior. ¿A qué me refiero con eso? La visión, cuando elevas el globo, miras hacia arriba o miras hacia abajo. La visión vertical superior sí se puede afectar y se afecta con frecuencia, por ejemplo, cuando una persona es ya mayor. La visión superior es la que se afecta en este caso. La visión inferior requiere una lesión diferente, porque la visión inferior vertical sí necesita, eh, perdón, tiene una inervación bilateral supranuclear y no decusa a nivel de la comisura posterior, que se encuentra más o menos a este nivel, aunque un poquito más rostral, en la porción dorsal. Entonces, la idea simple es de que la visión vertical superior es susceptible de dañarse cuando se afecta a esta zona, el tectum. Ya. Ahora, neuromielitis óptica, la enfermedad asociada a anticuerpos tipo MOG y la esclerosis múltiple. No voy a hablar claramente de estas enfermedades, pero sí hay ciertas cosas importantes a nivel de la afectación del tronco cerebral. Y eso es lo que pueden ver aquí, ¿no? Sabemos que causan neuritis ópticas y este es el patrón de involucramiento. Tanto en MOG como en neuromielitis óptica es bilateral, pero en neuromielitis óptica afecta al quiasma, MOG no afecta al quiasma, pero genera un proceso inflamatorio alrededor del nervio óptico, ¿no? Como ven. Y en esclerosis múltiple es unilateral. El compromiso de la médula espinal en la neuromielitis óptica es principalmente cervical, en MOG es principalmente caudal, o sea, puede generar un síndrome de cono medular, por ejemplo, como en un caso que me pasaron hoy día.
Y en esclerosis múltiple puede afectar ciertas regiones, pero de manera mucho más pequeña, ¿no? No es tan extenso como suele ser en la neuromielitis óptica por excelencia, ¿no? Que se genera una mielitis transversal longitudinalmente extensa. Y a nivel del encéfalo, pues ese es el patrón de afectación. Como ven, MOG afecta principalmente al tronco cerebral. La neuromielitis óptica también afecta al tronco cerebral, pero se dice que afecta principalmente estructuras circunventriculares que no tienen la barrera hematoencefálica. Y la esclerosis múltiple, pues, afecta a estructuras también periventriculares, pero principalmente en ventrículos laterales, ¿no? Con proyecciones ovoideas. Si es que se genera afectación del tronco en la neuromielitis óptica, esta suele generar un síndrome del área postrema. El área postrema se encuentra en esta porción caudal. Como ven, es un órgano circunventricular, no tiene barrera hematoencefálica y es el área que se encarga del gatillamiento del reflejo del vómito. Entonces, ¿qué clínica va a presentar un paciente con neuromielitis óptica? Bueno, el área postrema se va a irritar, va a activar al núcleo del tracto solitario, eso activa al vago y se genera el reflejo del vómito. Y no se va a poder tratar con nada, con ninguna medicación que genere que se interrumpa el vómito, ¿no? Mogat, pues en su afectación del tronco es bastante variada, pero dos manifestaciones importantes son diplopia, ataxia. Diplopia porque se afectan los oculomotores en mayor o menor proporción, lo cual genera una visión doble porque las fobias de ambos ojos no van a estar apuntando hacia un área en específico, sino que van a mirar cada una por su lado porque no hay una coordinación adecuada. Ataxia porque hay una incoordinación del movimiento secundaria a la afectación. Por ejemplo, si se afectan los pedúnculos cerebelares, que es donde está la información que llega al el cerebelo o que va desde el cerebelo hacia el núcleo rojo o hacia el tálamo para ir a la corteza. Todo ello puede generar ataxia y muchas otras causas más. También puede estar sensitiva. Y bueno, la esclerosis múltiple que genera la oftalmoplegia internuclear, que se da por la afectación del fascículo longitudinal medial, pero aquí agrego un concepto más, y es que, ¿qué pasa si es que no puedes activar al oculomotor que está en el lado que tiene afectado el fascículo longitudinal medial, ¿no? Porque como ven aquí decusa, desde el abducens. Pues este ojo de acá, que está inervado por el abducens, sí va a poder abducirse y va a llamar al otro para que también apunte el, hacia la izquierda, y en este caso sería aducción de este ojo, que es mediada por el recto medial, inervado por el oculomotor. Pero como no se puede, este va a estar paralizado, y este va a mirar hacia otro lado, eso que va a generar visión doble, va a haber diplopia. Pero tu cerebro interpreta esa diplopia como que los ojos están no coordinados. Entonces va a querer de que la se corrija tal error. ¿Y eso qué va a hacer? De que este ojo que estaba apuntando hacia la izquierda, mire de manera bien rápida hacia la derecha para que se coordine con el ojo derecho, que estaba paralizado. Y eso es un nistagmus, que va a estar contralateral. Contralateral al ojo que está paralizado. Y el ojo que está paralizado, si es que es el derecho, eso significa que hay una oftalmoplegia internuclear derecha. Esos son conceptos básicos de ese fenómeno. Romboencefalitis, me parece que este ya es el último. Romboencefalitis, inflamación del romboencéfalo, que principalmente es cerebelo y tronco encefálico. Una romboencefalitis a recordar siempre, Listeria monocitogenes, la principal causa infecciosa. El Listeria monocitogenes no solamente da romboencefalitis, sino que principalmente da una meningitis, afecta principalmente a los extremos de las edades, neonatos, adultos mayores. Es un organismo gran positivo intracelular que pues afecta a los extremos de las edades porque estos extremos de las edades tienen una inmunidad celular comprometida, ¿no? O en uno no está muy madurada y en el otro ya está, por senescencia está afectada y pues genera una meningitis, ¿no?
que es una causa importante, principalmente como ya he mencionado en estos grupos etarios. Encefalitis de Bickerstaff es un tipo de síndrome de Guillain-Barré que tiene un compromiso del sistema nervioso central, porque se habla de Guillain-Barré clásicamente como compromiso de nervios periféricos. En la encefalitis es un síndrome de Guillain-Barré que compromete también al encéfalo. Las manifestaciones suelen ser, bueno, la debilidad que se presenta también en el síndrome de Guillain-Barré, acompañada de oftalmoplegia, que es déficits en los movimientos de los ojos, ataxia, que es la incoordinación, cuando le pides al paciente que haga la prueba de índice-nariz, no va a poder coordinarlo bien, encefalitis va a tener alteradas las funciones cognitivas, hiperreflexia, los reflejos, cuando los, vayas explorando al paciente, vas a notar de que hay reflejos demasiado vivos, ¿no? Y eso es por el compromiso central principalmente, que se da en una encefalitis, la encefalitis de Bickerstaff. Y bueno, estas son las fuentes principales. Espero de que haya sido de utilidad. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden plantear. Si es que no, eso sería todo.